vamos a hablar de una conferencia que se llama la ley de la cruz. O sea, hay que entender algo. Hoy en día, cuando se habla de esto de la cruz, realmente, o sea, la humanidad, podríamos decir, tiene un concepto errado. Y ese concepto errado se debe exclusivamente, vuelvo y te repito, a la ceguera espiritual. Nosotros debemos dejar claro algo a la luz de la gnosis, y es que realmente la cruz no es un mero símbolo, sino más que todo pertenece o hace parte de una ley invariable que cubre todos los hechos de la naturaleza, sin excepción alguna. En todo, compañeros, en todo donde haya vida, podríamos decir, está manifiesta la ley de la cruz. Ahora, como símbolo, podríamos decir de que realmente como símbolo ha sido utilizada por todos los pueblos cristianos. Si nosotros miramos acá la diapositiva, vemos de que ha sido utilizada, por ejemplo, los egipcios utilizaban lo que se llama la cruz alzada. Si nosotros de pronto miramos o leemos la historia espiritual, nos damos cuenta de que la cruz como un símbolo no es exclusivamente de la época del Maestro Jesús el Cristo, sino que bien se sabe, gracias al Maestro Samael Aún Weor, la cruz como un símbolo data incluso siglos atrás, donde ya realmente se utilizaba. Por ejemplo, si nosotros miramos dentro de la Atlántida o los Atlantes, ellos utilizaron lo que se llama la cruz, la esvástica, que en pocas palabras, o sea, simboliza lo que es, o sea, lo que es la parte espiritual en movimiento. Ahora, dentro de esto, este símbolo que de pronto algunos los conocemos, aquellas personas que manejan la política, bien se sabe de que Hitler la utilizó en sus ejércitos. Y bien se sabe, algunos de pronto que manejan un poco la información, bien se sabe de que Hitler la utilizó sencillamente por las capacidades espirituales que traía. Es decir, Hitler, bien se sabe, gracias al Maestro Samael Aún Weor, de que era un iniciado, pero que desafortunadamente se dejó desviar, y de ahí, o sea, cometió los errores que bien conocemos cada uno de nosotros. Pero lo que nos interesa en este momento es el símbolo, vuelvo y repito, de la cruz esvástica, y que también, o sea, dentro de la misma arqueología nos demuestra, vuelvo y le repito, de que las grandes culturas como los incas, como los mayas, ellos también tenían la cruz como un símbolo, o sea, el simbolismo de la cruz. Y se sabe de que, por ejemplo, de que los romanos la utilizaban como un símbolo, o sea, la utilizaban como un instrumento de muerte. Ahora, por el hecho de que el Maestro Jesús el Cristo, o el hecho de que el Maestro Jesús haya sido crucificado, de ahí es que se tiene la idea o el concepto de que la cruz es un símbolo de muerte. Pero lo que la humanidad desconoce, y sobre todo dentro del campo espiritual, y sobre todo la mayoría de las religiones, es que Jesús el Cristo, al morir en la cruz, sencillamente lo hizo para darle una enseñanza a la humanidad. Que la humanidad, dentro de su ceguera espiritual, se haya quedado con ese simbolismo, se haya quedado con esa historia, se haya quedado con un Jesús histórico, y se hayan olvidado del trabajo que deben realizar, o sea, se hayan olvidado del trabajo que tienen que realizar para encarnar ese Cristo interior. Ya es otra cosa. Que la humanidad haya confundido, y vuelvo y le repito, y no comprenda realmente cuál es el significado de la muerte de Jesús, del ser más perfecto que ha pisado la faz de la tierra, en una cruz, se debe sencillamente a la ceguera espiritual. Ahora, bien sabemos a la luz de la gnosis, y gracias al Maestro Samael Aún Weor, de que el Maestro Jesús el Cristo, su vida, podríamos decir su nacimiento, su crucifixión y su muerte, sencillamente se hizo en carne y sangre, o sea, se hizo sencillamente a lo vivo, a la luz del día, para entregarle un conocimiento a la humanidad, o para entregarle una sabiduría, para que cada ser humano, y sobre todo para que los iniciados,
es decir, aquellas personas que traen una madurez espiritual de vidas anteriores, para que los iniciados comprendieran el hondo significado del nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros, para que los iniciados comprendiéramos de que realmente cada uno de nosotros, para hablar en términos esotéricos, debe cargar su cruz. Es decir, es un proceso iniciático, compañero, que se debe dar dentro del desarrollo espiritual, sobre todo aquellos que realmente nos encaminemos dentro de la liberación del alma y dentro de la perfección espiritual. Y dentro de ese proceso, cada iniciado, podríamos decir, debe cargar su cruz. Y cada iniciado debe marchar al Calvario para ser crucificado. Pero es una enseñanza, vuelvo y la repito, es una enseñanza y es, podríamos decir, un proceso iniciático e interno que debe vivir cada uno de nosotros. Y ahí llegaríamos a comprender del por qué el Maestro Jesús, o sea, llegaríamos a comprender realmente qué es lo que muere en la cruz. Debemos comprender también de que la cruz, vuelvo y le repito, como símbolo, o sea, que se le enseña a la humanidad, pero como le decía en el principio de la conferencia, la cruz en sí, compañeros, o sea, como ley, es una ley de vida. Y nosotros podríamos empezar a enumerar muchos hechos de la naturaleza en el cual, para que existan, deben estar participando o deben estar influenciados por la ley de la cruz, como vamos a ver en estos momentos. Ahora, antes, como vemos acá, por ejemplo, ya les dije, o sea, sobre muchos hechos de la naturaleza está realmente esta ley, está manifiesta o está activa. O sea, si esta ley, podríamos decir, compañero, no está activa en algún proceso de la naturaleza, podríamos decir de que sencillamente obedece a un proceso irreal o obedece sencillamente a un proceso que no tiene vida. ¿Qué quiero decir? Y como vemos acá, por ejemplo, si nosotros miramos la ley de la cruz dentro de la química, bien sabemos de que hay unos componentes vitales para la existencia, o hay unos elementos vitales para la existencia, como lo es el agua. Ahora, todos nosotros físicamente, o sea, podemos ver el agua y podemos ver su constitución, pero muchos de pronto desconocemos de que este elemento de la naturaleza, vuelvo y repito, vital para la existencia, y que de paso, compañero, o sea, se está agotando, y hay que entender de que cada vez el ser humano no hace conciencia o no aprecia realmente este elemento, y cada vez el ser humano, podríamos decir, contamina más este elemento llamado agua, y esa contaminación va conllevando a que se muera la vida en los mares, en los ríos, es decir, que se mueran los peces, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? De que para que haya agua realmente tiene que estar manifiesta la ley de la cruz. Ahora, bien sabemos, de pronto aquellos que manejamos la química, bien sabemos de que para que se dé el agua o para que se forme el agua, para que se materialice el agua, tendría que haber el cruce de dos elementos. Y estos dos elementos, bien sabemos, los conocemos como el hidrógeno y como el oxígeno. Algunos de nosotros hemos escuchado eso a través del nivel académico o a través de los colegios. Bien sabemos de que dos átomos de hidrógeno, cuando se cruzan, se utiliza la palabra cruz. Cuando se cruzan con un átomo de oxígeno, entonces de ese cruce, compañero, es que nace el agua. O sea que para que haya agua, tiene que estar manifiesta o tiene que estar participando la ley de la cruz. Si tú puedes colocar, tienes la posibilidad de colocar hidrógeno y de colocar oxígeno, podríamos decir separado, jamás y nunca habría agua. Deben cruzarse dichos elementos para que se dé el agua. Ahora, nosotros vemos acá también, por ejemplo, de que dentro del aspecto universal, fíjense de que la humanidad muchas veces, incluso antes de venir a estas enseñanzas, lo más probable, uno siempre ha tenido una inquietud. Y la inquietud, compañero, es realmente por qué, o sea, es llegar a comprender cómo se da el equilibrio universal. El universo, compañero, está compuesto de miles y miles y millones, podríamos decir, de sistemas solares. Y cada uno está conformado por determinado número de planetas. O sea, hay una infinidad de planetas, de estrellas, de constelaciones, etcétera, etcétera, dentro del universo. Pero realmente
siempre hay una inquietud, y es cómo se mantiene esa armonía planetaria. O sea, qué es lo que hace que realmente los planetas, los soles, las estrellas, etcétera, etcétera, no salgan disparados de su órbita. Ahora, eso se debe sencillamente, o es gracias a la unión o al cruce de dos fuerzas, porque debemos comprender, compañeros, de que en todo existe la dualidad, y debemos comprender, como lo vemos a través de este ejemplo, de que podemos ver, por ejemplo, a través de este ejemplo, de que para que haya, por ejemplo, si nosotros miramos acá, para que exista la luz, tiene que haber el cruce de dos fuerzas. Por ejemplo, los que manejan de pronto la electricidad, bien se sabe de que hay una fuerza positiva y hay una fuerza negativa. La unión de esas dos fuerzas, compañeros, genera una tercera fuerza. Dicha fuerza es llamada la fuerza neutra, que se convierte en luz. O sea, para que alumbre un bombillo, en pocas palabras, o para que se dé esa luz que estamos viendo en este momento, tiene que haber el cruce de dos fuerzas, conocidas como positiva y negativa. Así, en el universo, vemos de que realmente hay también unas fuerzas, y hay unas fuerzas que incluso el ser humano las canaliza, y las canaliza de acuerdo, ya sea positiva o negativamente. Y el ser humano podría canalizar también esa fuerza de acuerdo a su estado de conciencia o de acuerdo a su estado de inconsciencia. Pero a las fuerzas a las cuales nos queremos referir en estos momentos es precisamente a unas fuerzas que se llaman centrípeta y centrífuga, es decir, unas fuerzas que son de atracción y de repulsión. En el cruce de esas dos fuerzas, que es lo que nos interesa para comprender el equilibrio universal, en el cruce de esas dos fuerzas, compañeros, podríamos decir, se dan unos movimientos que nosotros bien conocemos, y son los movimientos de nuestro planeta Tierra en su propio eje llamado de rotación, y que son los que originan el día y la noche. Y son los movimientos de traslación, es decir, de la Tierra alrededor de una masa mayor llamada Sol, y que son las que originan el año. Entonces, el equilibrio universal, para entender, o el equilibrio de los diferentes planetas, la armonía que existe en el universo, obedece sencillamente a la cruz, o sea, obedece a la participación de dicha ley perfecta, divina, para que se dé dicho equilibrio. También podríamos hablar, compañeros, de la cruz biológica, y nosotros podemos ver de que la manifestación de vida hoy en día se debe precisamente al cruce. Por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos aquí en la Tierra? ¿Por qué tenemos un cuerpo físico? Y este cuerpo físico, bien sabemos que es el producto, es el resultado de dos células, una masculina llamada zoospermo y una femenina llamada óvulo. Ahora, una célula masculina y una célula femenina pueden sacarla, pueden colocarla en un laboratorio, y podríamos decir de que ahí no genera ninguna vida. Sencillamente, para que haya vida, tiene que haber el cruce, como lo vemos acá a través del video. Tiene que haber el cruce, compañero, de un zoospermo con un óvulo. Cuando se da ese cruce es que realmente se genera una nueva existencia. O sea, cuando se da el cruce, o sea, cuando está manifestándose o cuando está participando la cruz como una ley para generar eso que se llama vida. Ahora, también podríamos verlo a la luz de la misma naturaleza. Porque es que, compañero, vuelvo y le repito, en donde haya vida, tiene que estar participando la ley de la cruz. Nada puede existir sin esta ley, compañeros. ¿Ustedes qué quiero decir? Nosotros miramos la naturaleza y nosotros podríamos mirar todas estas plantas, pero realmente, ¿de dónde vienen estas plantas? Estas plantas vienen de una semilla. Pero una semilla la puedes coger, guardar en una bolsita y tenerla en el escaparate, qué sé yo, y jamás y nunca ahí nacería una planta. Esa semilla, compañero, tiene que cruzarse con los elementos químicos que constituyen la tierra, y de ese cruce, de esa semilla con dichos elementos, es que se puede dar la formación de una planta. O sea, ¿qué comprendemos hasta ahora, compañero? De que la cruz es vida. ¿Qué comprenderemos? Vuelvo y le repito, que jamás y nunca se puede decir de que la cruz es muerte, como se malinterpreta hoy en día. Claro está, dentro de un simbolismo, porque es que estamos hablando de una ley que es muy diferente al simbolismo como se materializa. Pero ahora miremos acá, la cruz afectiva. ¿Qué quiere decir?
Hombre, que cualquiera de nosotros la relación que tiene, que ha tenido o que va a tener de pronto amistosa con otra persona, posiblemente sentimental, vemos por ejemplo de que esa relación se debe al cruce. O sea, ¿qué quiere decir la cruz afectiva? Hombre, que hay veces, por ejemplo, dentro, como vemos acá y expresarlo literalmente, por ejemplo, un apretón de manos puede, o sea, origina en ese cruce de manos, se puede originar, por ejemplo, negocios, amistades, etcétera, etcétera. Hay veces, por ejemplo, el cruce de unas miradas que se enseña de que los ojos son el espejo del alma, pero que el cruce de unas miradas puede generar también. Cualquiera de nosotros, vuelvo y le repito, posiblemente la relación sentimental que tiene o que ha tenido obedece sencillamente, o sea, tiene que estar participando, vuelvo y le repito, la cruz como una ley. Dentro de ese cruce es que se originan unas fuerzas, compañeros, lo que queremos decir, se originan unas fuerzas que dan como resultado, hombre, la relación que tenemos en estos momentos. Entonces, vuelvo y le repito, nosotros no podríamos decir de que realmente la cruz pertenece o obedece solamente a un símbolo. Ahora, lo hablamos dentro de unos términos, como enseña el maestro Samael Aumeor, lo hablamos sencillamente con base a una comprobación. Y lo hablamos, o sea, porque es que dentro de la gnosis realmente queda a un lado lo que son las creencias. ¿Qué quiero decir? De que jamás, vuelvo y le repito, o sea, siempre la cruz o sea, como una ley, obedece o ejerce una, o sea, ejerce una vida, en pocas palabras. Entonces, yendo acá también, vemos de que la cruz, por ejemplo, astrológica, mira, todos nosotros a la hora de nacer, venimos impregnados, podemos decir impregnados, o recibimos, para hablar más claro, recibimos unas fuerzas planetarias a nivel de constelación, porque todo ser humano cuando nace viene influenciado por una constelación y por un planeta. Ahora, la influencia o el cruce de esas dos fuerzas, de esa constelación y de ese planeta, le origina unos comportamientos psíquicos a cada uno de nosotros a la hora de nacer. Y de ahí que por eso es que se dice de que una persona cuando nace bajo tal signo, por eso es que se dice de que la persona puede tener un comportamiento determinado. Por ejemplo, se afirma y bien se sabe de que una persona, por ejemplo, que nazca bajo el signo de Virgo, entonces Virgo, podríamos decir, o sea, está influenciado por un planeta que es Mercurio. Y Mercurio, podríamos decir, o sea, ejerce una influencia sobre la mente del ser humano. Entonces esa influencia mercuriana al Virgo le da una agilidad mental, y por eso es que se dice de que los Virgos, o sea, razonan demasiado, le meten mente a todas las cosas. Por eso se dice de que el Virgo sea muy rápido con la lengua, o sea, una cantidad de características que no es lo que obedece, no obedece al tema de hoy. Eso lo podríamos entender más adelante en una conferencia que se llama La Era de Acuario. Lo que queremos decir, compañeros, es que hay una influencia, vuelvo y te repito, hay una fuerza, y que al cruzarse esa fuerza, originan dentro de este aspecto como algo astrológico, origina un comportamiento en el ser humano. Ahora, la cruz, por ejemplo, es para comprender la conferencia y para comprender de que realmente hasta ahora lo que hemos visto es que se genera, vuelvo y le repito, en vida. Jamás y nunca la cruz se puede decir de que genera, o sea, genera es en vida y no genera, podríamos decir, o sea, como dice la gente, no se genera muerte. La cruz psicoconceptual, ¿qué quiere decir? Ustedes vienen a esta conferencia, de pronto aquellas personas que no manejan el tema, pues hablamos de la salida del cuerpo astral. Algunas personas traen un concepto errado de lo que es la salida del cuerpo astral. Algunas personas creerán de que los gnósticos vuelan de noche, porque es el concepto que se tiene. No, que los gnósticos vuelan de noche, no, que los gnósticos se salen de su cuerpo. No, es que los gnósticos se salgan de su cuerpo. Toda la humanidad y todas las almas de cada uno de nosotros salen del cuerpo. A la hora de nosotros venir a la conferencia, traemos un concepto, y podemos traer incluso un concepto errado de lo que es la gnosis. Y cualquiera de nosotros podría traer la idea de que la gnosis es la misma hipnosis. Y podríamos creer de que aquí le van a leer la mente a la gente, todo. Pero entonces, a la hora de venir a una conferencia, por decir así, traemos un concepto acerca del tema que se está tratando. Pero que ese concepto, podríamos decir, o esa idea que trae cada uno de nosotros,
al cruzarse con las palabras o con lo que uno expresa en estos momentos, que con base a las enseñanzas del maestro Samael Orbeor, podríamos decir de que surge o se genera una nueva forma de pensar, surge o se genera una nueva idea. Entonces, esto es producto sencillamente de que existe lo que se llama una cruz psicoconceptual. Entonces, vemos hasta ahora, compañeros, como les he dicho dentro del transcurso de la conferencia, de que la cruz, vuelvo y le repito, genera vida. O sea, jamás y nunca se puede tener el concepto. Entonces, dentro de esto, la cruz es vida y nada, vuelvo y le repito, nada puede existir sin la ley de la cruz. Todo lo que existe en estos momentos sencillamente existe por la participación de dicha ley. Ahora, así como se cruza, que es lo que tenemos que entender acá, y es lo que va realmente para nosotros dentro de un proceso o un desarrollo espiritual, lo que debemos entender es que así como existe el cruce de un polo masculino y un polo femenino, o sea, así como existe el cruce del hombre y la mujer para muchas veces generar lo que se llama el hijo de la carne o generar una nueva existencia, así podríamos afirmar, compañeros, que de ese cruce, ojo, que de ese cruce del hombre y la mujer, pero cuando se conservan las leyes divinas, cuando se conservan las leyes del equilibrio, cuando realmente se cruza el hombre y la mujer, pero con la intención o con la necesidad de lograr lo que se llama un nacimiento segundo, apartados de la bestialidad, apartados de las bajas pasiones, en otras palabras más sencillas, cuando el discípulo gnóstico o cuando la pareja gnóstica, para hablar más claro, realmente realiza el cruce, se realiza ese cruce o se realiza esa unión, conservando y practicando lo que se llama un senso sabio y consciente, ahí podríamos decir, compañero, es que se puede dar lo que se llama un desarrollo espiritual. O sea, cada ser humano, cada discípulo, cada pareja que realmente quiera alcanzar un desarrollo espiritual debe aprender a manejar esta ley divina. Y debe comprender de que realmente en ese cruce, vuelvo y te repito, es donde el ser humano tiene la oportunidad y la posibilidad de generar o de desarrollarse espiritualmente. Tiene la posibilidad de generar o de desarrollar lo que se llama un nacimiento segundo. Siempre se le ha dicho a la humanidad que hay que nacer por segunda vez. Y desafortunadamente a través de la ceguera espiritual, desafortunadamente a través de los doctores de la ley que tanto abundan en estos tiempos y que están confundiendo a la humanidad, se le ha hecho creer a la humanidad dentro del campo espiritual de que nacer por segunda vez solamente, o sea, obedece solamente a la estadía dentro de cualquier corriente religiosa. Pero hay que aclarar, compañero, desde el punto de vista, o sea, a la luz de la gnosis, de que ese nacimiento segundo jamás y nunca se logra con estadía. Ese nacimiento segundo del cual tanto se habla a través de las Sagradas Escrituras, jamás y nunca se logra de pronto, o sea, no se logra con estadía, ni se logra queriéndose al ser humano, o sea, ni se logra cuando el ser humano quiere apartarse de la función más sagrada que puede realizar un ser humano conscientemente, como lo es la función sexual. Desafortunadamente, compañero, la humanidad hoy en día, podríamos decir, dicho cruce o dicha función, prácticamente la ha profanado. Es decir, el ser humano no conserva las leyes divinas, el ser humano realmente no respeta las leyes de Dios, y el ser humano, desafortunadamente, ese cruce del polo masculino y el polo femenino sencillamente lo ejerce dentro de unas pasiones, es decir, lo ejerce solamente para satisfacer sus apetitos carnales y sencillamente en busca de lo que es la fornicación, es decir, en busca del derrame de las energías sexuales. Y mientras una persona, como lo hemos aclarado muchas veces a través de varias conferencias, mientras una persona, e incluso mientras una persona mientras una persona realmente no comprende y no sienta la necesidad de conservar sabiamente sus energías sexuales, jamás y nunca puede haber un desarrollo espiritual y jamás y nunca se puede lograr un nacimiento segundo. Esto lo ignoran y lo desconocen los doctores de la ley. Esto lo ignoran, compañeros, y lo desconocen, podríamos decir a ciencia cierta, sin temor a equivocarnos, la mayoría de las religiones que están hoy en día en la faz de la tierra. Y desconoce, y desafortunadamente a la humanidad, a través de los ciegos, como dice el Cristo en la Biblia, a través de los ciegos, guías de ciegos que llevan a la humanidad al abismo, desafortunadamente a la humanidad se le incita a que realmente vaya prácticamente dentro de una degeneración sexual.
Ahora, si nosotros miramos las Sagradas Escrituras, que de paso es el libro sagrado de los gnósticos, si nosotros comprendemos esto de la cruz, compañeros, y si realmente llegamos a entender realmente, vuelvo y te repito, para qué se da ese cruce, o realmente qué es lo que se busca dentro de un equilibrio, conservando las leyes divinas, se llegaría sencillamente, se va en busca del nacimiento segundo. Ahora, como te decía hace un momento, no es solamente hoy que la humanidad ignora el nacimiento segundo. Jesús el Cristo vino a la tierra, Jesús el Cristo vino a entregar una enseñanza, la entregó a lo vivo en carne y hueso, pero la entregó en el único lenguaje que la humanidad puede recibirla, en símbolos y en parábolas. Y te repito, como dice la Biblia, para el que teniendo ojos no la vea, oídos no la oiga, ni entendimiento la entienda. Entonces dentro de eso, como Jesús el Cristo hablaba de la transubstanciación, Jesús el Cristo hablaba, o sea, también de las enseñanzas, de lo mismo que se está hablando hoy en día de la enseñanza gnóstica. Jesús el Cristo también podríamos decir que hablaba de los misterios del sexo. Jesús el Cristo también hablaba de lo que era la malla sexual, pero la hablaba en símbolos y en parábolas. No podía hablarlo así a la luz pública, porque realmente, o sea, en la única, podríamos decir, en el único lenguaje público y revelado que se le puede entregar a la humanidad en estos tiempos. Y se habla o se dice a través de la Biblia de que existía Nicodemos, que era un doctor de la ley, es decir, se sabía la Biblia de memoria, pero que desconocía el procedimiento para entrar al reino de los cielos. Lo desconocía, o sea, realmente no lo sabía. Dicen las Sagradas Escrituras que Nicodemos fue a Jesús de noche, y hay una enseñanza. Llegó a Jesús de noche y le preguntó: Maestro, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y el Maestro Jesús el Cristo le responde: Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez. Entonces, él le dice: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso tiene que meterse otra vez en el vientre de la madre? O sea, por lo menos Nicodemos, entendía un poquito de que el nacimiento es sexual. El nacimiento no es literal, vuelvo y repito, el nacimiento no es de estadía, el nacimiento, segundo compañero, es sexual, y eso hay que entenderlo. Ya comprenderemos los que venimos a las conferencias gradualmente, ya comprenderemos por qué se ha hecho mucho énfasis en que cada uno de nosotros sienta la necesidad de no derramar las energías sexuales. Porque realmente cada vez que el ser humano derrama esas energías sexuales, está matando toda posibilidad de un nacimiento segundo, y está matando toda posibilidad del nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Porque el Cristo en sí, compañero, no es propiedad de ninguna persona. El Cristo sencillamente se encarna en un ser debidamente preparado. El Cristo realmente se encarna en sustancia cuando el discípulo gnóstico va haciendo conciencia y va practicando un sexo sabio y consciente. Es decir, cuando el discípulo gnóstico va aprendiendo a no derramar y a transmutar sus energías sexuales. Ahí es donde se va dando el nacimiento del Cristo en sustancia en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Jesús el Cristo le dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo puedo hacer esto? Y él le dice: tú, un doctor de la ley, no lo sabes, deberéis nacer por segunda vez, deberéis nacer del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Le dice: no te maravilles, os deberéis nacer por segunda vez. Y sin embargo, Nicodemo le dice: pero ¿cómo? Dice: si te hablo de cosas materiales y no entendéis, ¿qué tal si te hablo de cosas espirituales? O sea, desafortunadamente, vuelvo y le repito, dentro de ese pasaje de la Biblia que se encierra, podríamos decir, en símbolos y en parábolas, y hay muchos compañeros, donde se encierra en símbolos y en parábolas lo que es el nacimiento segundo, o sea, lo que es el nacimiento del Cristo. Ahí es donde entra a participar, para que comprendamos la conferencia, ahí es donde entra a participar la ley de la cruz como
como una generación de vida, pero dentro del campo espiritual, dentro de cada uno de nosotros. O sea que si nosotros, compañeros, vuelvo y le repito ahora, se dice, se afirma la misma Sagrada Escrituras de que muchas religiones tienen el concepto, vuelvo y le repito, o sea, odian la cruz porque se apegan de un pasaje bíblico que dice, maldito el que muere en la cruz. Entonces ellos, como la Biblia dice, maldito el que muere en la cruz, ellos por eso cuando, o sea, como un símbolo material, ellos prácticamente lo odian. No vamos a dar el nombre de dicha religión, porque no estamos aquí para criticar religiones, sencillamente estamos para comprender, o sea, para comprender realmente a qué se refiere. ¿A qué se refiere la Sagrada Escrituras cuando dice maldito el que muere en la cruz? Porque hay que entender, y eso, o sea, podríamos develar la Sagrada Escritura esta tarde, y podríamos también entrar en la enseñanza de Pablo de Tarso, y podríamos comprender Pablo de Tarso cuando dice de que se reconcilian a través de la cruz y matando en ella las enemistades. Cuando la Sagrada Escritura afirma de que maldito el que muere en la cruz, hay que entender, compañero, de que el que muere en la cruz es el pecado. Ahora, más adelante comprenderemos eso, pero es el pecado, o sea, ahora ya entenderemos de que el pecado es lo que se conoce como demonio y es lo que se conoce como defecto. Entonces, dentro de ese proceso espiritual, dentro de ese proceso, podríamos decir, dentro de ese proceso, podríamos afirmar, o sea, dentro de ese proceso sexual, para hablar más claro, dentro de ese proceso sexual conscientemente es que realmente se va dando, como se dice, una purificación espiritual. O sea, es que se va dando realmente esa eliminación de esos defectos psicológicos que tenemos cada uno de nosotros, pero que debiéramos primero, o sea, hay un requisito que primero hay que conocerlos. O sea, primero el ser humano tiene que practicar el autoconocimiento, primero el ser humano tiene que autoobservarse, primero el ser humano tiene que conocer la manifestación de todos sus defectos, y ahí gradualmente llegaríamos a comprender el por qué la Sagrada Escritura, vuelvo y le repito, afirma maldito el que muere en la cruz. Ahora, nosotros debemos comprender de que la humanidad está polarizada en un aspecto negativo, es decir, debido a nuestra inconsciencia, debido a nuestros defectos psicológicos, nosotros desafortunadamente, podríamos decir, estamos polarizados negativamente, y dentro de esto, la humanidad hoy en día, los símbolos sagrados que han sido adulterados, que han sido incluso tergiversados, hoy en día la humanidad incluso los utiliza negativamente. Fíjate, por ejemplo, de que la gente dentro de sus creencias tiene la costumbre de cuando pasan por una iglesia hacerse la señal de la cruz. Si tú le preguntas a cualquier persona que hace eso, lo más probable es que te va a decir, hombre, no, porque así me lo enseñaron mis padres, no, porque es que yo veo que todo el mundo lo hace y también lo hago. Otros no, porque es para que me venga la buena suerte, no, para que me protejan de un mal. Pero si nosotros analizamos, compañeros, la gente lo hace en una forma inversa. Ahora, antes de explicarles por qué se hace en una forma inversa, por ejemplo, también debemos comprender de que la humanidad los símbolos sagrados, vuelvo y les repito, lo utiliza en una forma negativa. Fíjense que dentro de las mismas enseñanzas del Cristo Jesús, fíjense de que el crucifijo, que de paso es un símbolo de protección, ahora no quiere decir de que el estudiante gnóstico va sencillamente a coger y podríamos decir, a idolatrar una figura de madera que simboliza el Cristo o el crucifijo. No, porque realmente eso es madera, eso es yeso, lo que sea, de material que esté. Pero sí lo que queremos decir es que como símbolo es un símbolo de protección, pero que dentro de esto, si el discípulo gnóstico quiere usarlo, debe usarlo donde el crucifijo o donde el Cristo, dentro de esa figura, tenga el pie derecho sobre el izquierdo. Porque es que la enseñanza es tan perfecta de que Jesús el Cristo, Jesús muere en la cruz. Y Jesús muere como se demuestra a través de las enseñanzas sagradas. Jesús muere y el pie derecho lo posa sobre el izquierdo. Y ahí, o sea, es que podríamos decir, cada paso, podríamos enseñar del proceso espiritual que enseña el Maestro Jesús el Cristo, encierra una sabiduría. Y cuando Él lo crucifica con el pie derecho sobre el izquierdo, ahí le da una enseñanza a la humanidad. Y le dice sencillamente, el bien triunfa sobre el mal. Ahora, esto lo desconoce, vuelvo y te repito,
desafortunadamente se desconoce por todas las corrientes religiosas. Y hoy en día, o sea, puedes comprar un crucifijo y, por ejemplo, por aquí cerca hay una iglesia, no voy a dar el nombre ni la dirección, sinceramente, por aquí una iglesia, mira el crucifijo que tienen en toda la entrada. Y es un crucifijo como de más, a menos que ya lo hayan cambiado. Tengo rato que no paso por ahí. Un crucifijo como de más de 2 metros de altura y tiene el pie izquierdo sobre el derecho. Ahí podríamos decir, compañeros, vuelvo y te repito, se está polarizando, se están utilizando en una forma negativa. Vemos también, por ejemplo, de que la gente, por ejemplo, existen las enseñanzas del Buda. Y el Buda, por ejemplo, el que está realmente, el que va de acorde podríamos decir, al aspecto de la divinidad, de la logia blanca, es como lo vemos allá en la diapositiva. O sea, el delgado y el flor de loto. Y también vemos de que el pie derecho lo tiene sobre la pierna derecha, la tiene sobre la izquierda. O sea, es que todos los maestros dan la misma enseñanza. Todos los maestros la entregan, compañeros. Pero que desafortunadamente la humanidad la desconoce o la ignora, para hablar más claro. Entonces, por ahí, por ejemplo, se usa un nudo barrigón y de paso lo ponen en unas cantinas. La gente dentro de la inconsciencia dice que le soban la barriga, le echan un traguito de roca y le meten una moneda en la rajita que le hacen en el ombligo. No sé realmente qué buscará con eso la gente, pero normalmente, eso es un Buda negro. Cuando es un Buda negro se refiere prácticamente a la magia negra, compañero, para entender ya que desafortunadamente la humanidad, vuelvo y le repito, lo ha llevado a ese nivel debido a la inconsciencia. Vemos acá también, por ejemplo, hablando de los mismos símbolos, por ejemplo el pentagrama, un símbolo sagrado dentro de las enseñanzas gnósticas, y vemos de que este símbolo, que de paso, como enseña el maestro Samael, ante este símbolo huyen todas las fuerzas negativas, siempre y cuando las leyes divinas estén a nuestro favor, y se puede utilizar. Un estudiante gnóstico lo puede utilizar en sus casas como protección ante cualquiera entidades negativas. Un estudiante gnóstico lo puede usar a la altura del pecho, lo puede usar como una protección ante ciertas fuerzas negativas, aclaro, siempre y cuando las leyes divinas estén a nuestro favor. Y sin embargo, el pentagrama ha sido mal utilizado, porque es que el aspecto positivo, para aclarar, es que el vértice superior del pentagrama, este que vemos acá, esté hacia arriba y los dos vértices estén hacia abajo. ¿Qué pasa? De que la humanidad, en una forma inconsciente, muchas veces lo ha tergiversado y lo utilizan que los dos vértices inferiores hacia arriba y el vértice superior hacia abajo. Cuando la humanidad lo utiliza en ese aspecto o en esa línea o en esa tendencia, la humanidad, podríamos decir, lo está utilizando en una forma negativa. Ahora, es un símbolo perfecto, como les repito, y que ejerce un resultado. Vean, para contar una anécdota sobre lo que es el pentagrama, aquí hay un señor que él asistía a la gnosis y al hijo de cierta edad le regaló una medallita, le regaló un pentagrama de eso y el muchachito lo usaba. No sé por qué razón una vez el muchachito entró a una sección de espiritismo, de medio, que de paso, compañeros, no es aconsejable asistir. Es lo peor que, o sea, no se debe. Hombre, pregúntale a Dios. Es lo mejor que tú rezas el Padre Nuestro, pide la ayuda a Dios, que Dios da y cobra con buenas obras. Pero esa fuerza negativa llamada diablo, Satanás, como la quiera llamar, también da, pero cobra con dolor, con sufrimiento, con miseria, etcétera, etcétera. Ya, tú vas por allá y estás, ¿no? Que voy a fulanito, al del otro, para no dar nombre, ya. Y te hace una curación, tú esa curación se la debes a esa entidad, para entender. Hay otros procedimientos a la de la gnosis, sin caso de curación. Bueno, para no alargarles la anécdota, entonces el muchacho, no sé por qué razón, entró a esa sección de medio, él tenía la medallita puesta, y como empezó la sección, pero el medio cuando, o sea, no podía, porque es una entidad, para que tú entiendas, una entidad que se posee a la persona, y no podía realizar el procedimiento. En una de esas, el medio habló con voz de muertos, se enseña, y dijo:
Que se salga el de la medallita porque no me deja trabajar. El muchacho se salió. Ya, él se salió de ella. Ella era un pelado de paso. Pero lo que te quiero decir es que es un símbolo perfecto. Y como símbolo ejerce una fuerza, compañero. Una fuerza, vuelvo y te repito, que nos puede proteger y amparar de muchas fuerzas negativas. Eso lo entenderemos más adelante. Pero entonces, ¿qué pasa? De que la humanidad, por ejemplo, que día yo llegué a una casa que de paso es un vecino, pero que tiene esa tendencia a la... Que hay gente, compañero, con todo el respeto, hay gente que tiene la tendencia a que quiere solucionar los problemas fáciles. Y como quiere la solución de sus problemas fácil, porque a la gente se le dice, mira, tú tienes un problema económico, sentimental, mira, tú coges a rodillas, te rezas un Padre Nuestro, pídele a Dios que te ayude a resolver ese problema y a cambio prométele algo que tú puedas cumplir. El ser humano realmente no quiere, o sea, el ser humano quiere las cosas más fáciles. Pero si le dicen, mira, que vas por allá y allá te dan una agüita de un color, te regalan 7 espermas de 7 colores y tú las prendes cada día. Entonces la gente por ahí, y a la gente le gusta con todo el respeto. O sea, vivimos en el siglo XXI, hay una tecnología, hay un adelanto académico y sin embargo la humanidad todavía es ignorante, la humanidad todavía se deja engañar. Y a la vuelta está de que día salió por ahí la noticia de una mujer que se fue allá a buscar la solución de un problema y el tipo cogió y la mató y no sé qué fue lo que le hizo, y era una mujer preparada académicamente. Y sin embargo la gente todavía, vuelvo y le repito, estamos como vendados, o sea, la humanidad todavía, y la humanidad tiene que salir de esa ignorancia. Ahora, ¿quiere salir de ella? Venga al centro Anael, aprender los procedimientos perfectos de acuerdo a la divinidad, de acuerdo a como lo enseña el maestro Samael, y todos los problemas los puede solucionar sin tanto misterio. Claro está de que nada será regalado, se dice por ahí. Entonces esa señora, esa familia, como saben que uno está en la gnosis, un día me llamaron, mira hombre, que fui por allá y tal, y me regalaron esto. La señora me dijo que colocara esto en la puerta de la casa. ¿Tú qué opinas? Pero lo tenía al revés, o sea, los 2 vértices hacia arriba. Claro que como somos amigos y vecinos, le expliqué. Mira, sí, si tú lo pones boca arriba, si tú pones estos 2 palitos, porque no entienden de vértice, si tú coges estas 2 puntitas y las pones para arriba como lo tienes ahora y esta para abajo, eso así va a traer más al diablo. O sea, para que entendieran. Claro que después ya, o sea, lo cambió después, lo cambió. Afortunadamente me escuchó, pero lo que te quiero decir es que la humanidad ha polarizado los símbolos en una forma negativa. Así vemos, por ejemplo, la cruz de los hippies. Vea que esta es una cruz, pero que está a la inversa. ¿Y por qué? Porque la cabeza hacia abajo indica degeneración y la usan muchas personas dentro de una rebeldía, podríamos decir, dentro de una rebeldía que tienen. Entonces, todos estos símbolos, ahora sí les explico lo de la cruz, que les decía hace un momento, porque es que la gente, compañero, la cruz como un símbolo también podríamos decir, vuelvo y le repito, ejerce un procedimiento de protección. O sea, un discípulo gnóstico puede y debe hacerse la señal de la cruz. Símbolo gnóstico. Pero que dicha señal, compañero, sea en una forma perfecta. ¿Por qué? Porque la humanidad desafortunadamente la hace o la está haciendo en una forma inversa. Ahora, nosotros, todo está entre nosotros somos una cruz. Y nosotros somos una estrella. Ahí están todos los símbolos en nosotros para que ustedes comprendan ya. Pero entonces, este símbolo de la cruz, como una señal, tú ves la gente y la gente dice, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y se dan un besito. Yo no sé para qué es el besito y dónde habrán sacado ese besito, sinceramente. Porque en ninguna parte, ni ninguno de los maestros ha dicho que hay que darse un besito. Pero la verdadera señal de la cruz es como la vemos acá. En el nombre del Dios Padre, nombre del Dios Hijo, que el Hijo nace por el sexo, el de la carne y el Cristo, el Hijo del hombre en cada uno de nosotros. Nace por el sexo, compañero. El Hijo del Hombre nunca nace ni de teorías, ni de creencias, ni de estadía. Y el Hijo del Hombre tampoco nunca nace de celibato. El Hijo del Hombre nace, vuelvo y le repito, de la unión sexual.
del cruce sexual del hombre y la mujer cuando utilizan, cuando practican, se practica la magia sexual, cuando se practica el arcano, cuando se practica el sexo sabio y consciente, cuando se utiliza en esos momentos esas fuerzas maravillosas para eliminar las enemistades que no están afuera, sino que están dentro de nosotros mismos. Ya comprenderemos por qué las Sagradas Escrituras dicen de que los enemigos del hombre no están afuera, sino dentro de su propia casa. Y la gente muchas veces huye a conventos, a monasterios, a cavernas o a enclaustrarse en cualquier parte, creyendo de que los enemigos del hombre, como la Biblia dice que están en su propia casa, creen de que los enemigos es papá, mamá, vecino, familia, sociedad, etc. Pero cuando se habla de enemigos del hombre dentro de su propia casa, hay que entender la casa como el cuerpo físico, porque Dios está dentro de nosotros y los enemigos de Dios están dentro de nosotros y son nuestros defectos psicológicos. Si queremos realmente llegar a la eliminación de esos enemigos que se oponen a la realización y que se oponen al nacimiento del Hijo del Hombre en cada uno de nosotros, llamado el Cristo, necesitaríamos, compañeros, comprender lo que es la ley de la cruz y necesitaríamos comprender lo que es un sexo sabio y consciente. Si no llegamos a comprender y no llegamos a practicar, jamás y nunca se da un desarrollo espiritual en ninguno de nosotros. Y jamás y nunca se daría el nacimiento segundo ni el nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Jamás. Para entenderlo. Por eso, la señal de la cruz, hoy les repito, en el nombre del Dios Padre, nombre del Dios Hijo, nace en el sexo, nombre del Dios Espíritu Santo. Si el discípulo gnóstico realiza esa señal, si la realiza hacia el oriente, compañero, el discípulo gnóstico se está protegiendo de fuerzas negativas que existen, porque como dicen por ahí, de que las hay, las hay. Entonces hay que realizarla bien, porque entonces desafortunadamente se va perdiendo el simbolismo de la enseñanza, se va perdiendo realmente, o sea, lo que son estos simbolismos, van cayendo dentro de la tergiversación, y de ahí que por eso sea, cada ser humano tiene que hacer conciencia. Cada uno de nosotros debe hacer un poquito de conciencia, debemos seguir viniendo, compañeros, a estas enseñanzas, o sea, y debemos tratar de comprender realmente lo que son todos estos conocimientos y sobre todo llevarlos a la práctica, que es lo que necesitamos realizar, hacer cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí mis palabras.